Confianza es un valor, un atributo eh, ambiguo. Ambiguo porque habría que verlo desde sus dos ángulos, ¿no? Para empezar, ¿por qué alguien confiaría en alguien? Por una parte, ¿por qué yo daría confianza en alguien? Y por la otra es, ¿por qué alguien confiaría en mí? ¿De dónde viene ese atributo, ¿no? Que la gente pueda valorar que yo sea confiable. Entonces, como se ve, es algo relativo. Relativo porque está en orden a una relación. Es una ida y una vuelta. Es un punto de encuentro. Y claro, va a requerir una amplitud en la mirada, ¿no? Cuando uno presta atención, oye, ¿por qué tendría que confiar en alguien? Lo primero que nos damos cuenta es que a menudo no nos hacemos esa pregunta inicial y tan importante. Entonces, claro, ese es el punto de partida, ¿no? ¿Por qué tendría que confiar en ti, Kaimer? ¿Y por qué a su vez tú tendrías que confiar en mí? Hay tantas cosas en las cuales dependemos de la confianza para construir sociedad. Y efectivamente, si no hay confianza, si no la sabemos construir, y peor aún, si ni siquiera la sabemos reconocer, si no la podemos otorgar, definitivamente estamos hablando de sociedades fragmentadas, de sociedades rotas, de sociedades que no están en condición de desarrollarse. ¿Por qué? Porque sus propios enemigos están dentro. Entonces, eso nos lleva a dos grandes posturas. Te empezaba hablando de una ambigüedad, sí, desde el punto de vista de quien la recibe y de quien la da, pero también desde el punto de vista del defecto. ¿Cuál es el defecto en la confianza? Es la falta de la misma, es ausencia. Entonces, vamos con la pregunta, Kaimer. ¿Por qué no confiaría en ti? La respuesta se da en orden a los motivos, ¿sí? ¿Tengo motivos para desconfiar de ti o no? De ordinario, lo normal en la naturaleza humana es que estemos dispuestos a confiar en lo que los demás nos dicen. Y si surge en algún momento una desconfianza, esta debería estar correctamente motivada. Es decir, habría que analizar los motivos detrás de lo cual, Kaimer, yo podría decirte, oye, es que me ocultaste la verdad, no fuiste transparente, no fuiste sincera conmigo, etcétera. Es decir, tendrían que haber ciertas evidencias que respalden esa falta de confianza. En el caso de que no hubiesen evidencias y simplemente nos encontrásemos ante rumores, hay mucha responsabilidad de cada persona, de cada ciudadano, por verificar si esos rumores realmente tienen asiento en la verdad o por el contrario son fake news, son malas intenciones. Entonces, ahí como que hay una gran primera área de trabajo, ¿sabes? Hacernos responsables por lo que decidimos confiar y en las evidencias que nos invitan a desconfiar. No, no es natural, no es sano desconfiar de todo en automático, suponiendo que piensa mal y acertarás. De hecho, eso no se corresponde con la gran cantidad de intenciones que tenemos los humanos en nuestras relaciones. Pero sí, definitivamente cuando alguien demuestra motivos para desconfiar, hay que desconfiar, pero naturalmente porque hay motivos, ¿no? Esto último que estoy diciendo conecta mucho, mucho, mucho con la corrupción en Latinoamérica y que nuestros ciudadanos, nuestra población, sea particularmente desconfiada hacia la clase política. Lo vemos, en las últimas elecciones ha quedado patente que ningún partido político tiene representatividad suficiente a nivel nacional. ¿Por qué? Por la desconfianza que genera la clase política. ¿Por qué? Porque tenemos motivos, evidencias suficientes para pensar que no son dignos de confianza. Pero claro, eso lleva al otro extremo, ¿no? Es decir, oye, desconfiemos de todos, nadie tiene ninguna buena intención con el Perú y automáticamente cualquiera que pretenda hacer política es pusilánime y únicamente va a ver sus propios intereses. Entonces, hay una ambivalencia, ¿no? Vuelvo una y otra vez al origen de este diálogo, ¿no? Esa ambigüedad, esa ambivalencia, esa ida y vuelta, ¿sí? Y ahora vamos a hablar ya no solo del defecto, que es la falta de confianza, sino el exceso, que es como, como viene dicho, ¿no? La ingenuidad. Ya la gente que confía ciegamente simplemente porque alguien es simpático o porque alguien parece que es digno de confianza, pero que al final los extremos se muerden la cola, ¿no? Es como un círculo en el cual el extremo del ingenuo al final tiene mucho parecido con el extremo del incrédulo, ¿no?
¿Por qué? Porque en ambos no hay motivos para fundamentar la confianza. ¿A qué voy, Kaimer? Y yo creo que con esto puedo ir cerrando esta primera pregunta. Cuando hablamos de confianza, tenemos que prestar atención a los motivos que conducen a la confianza o a la desconfianza, según corresponda. Si no prestamos atención a los motivos, estamos simplemente en la superficie, viendo la punta del iceberg y atendiendo únicamente a síntomas. Para cerrar, Kaimer, esto es muy concreto. Vemos que hay desconfianza entre los propios ciudadanos, en la propia población, entre hermanos, entre primos, entre amigos muchas veces, entre socios, entre colegas. Me pregunto, ¿qué clase de sociedad podemos construir con eso? Bueno, preguntémonos, mm, ¿por qué motivos damos o quitamos la confianza? Yo creo que eso es muy importante. Bien, David. Asimismo, el tema de la desinformación por parte de la población desencadena en el tema del aprovechamiento por parte de nuestros representantes, los gobernantes, alcaldes, entre otros funcionarios públicos. Entonces, quizá para poder revertir de cierta forma esta situación que nos has estado explicando, cómo quizá se podría propiciar hacer una sociedad más cohesionada, a quizá lograr tener una mejor convivencia. Pues tienes mucha razón, río revuelto, ganancia de pescadores. Es de suponer que hay gente que sabe lo que estamos hablando, ¿no? Pero lo va a utilizar, lo va a instrumentalizar a su favor y no en favor de la sociedad. Estos beneficios particulares que únicamente siguen desestructurando nuestra sociedad tan lentamente, tediosamente y de modo agobiante. Entonces, somos responsables, como íbamos anticipando, Kaimer, de los motivos que respaldan las confianzas. Entonces, hay que prestar atención a los criterios mediante los cuales soy digno de confianza y los criterios mediante los cuales los demás son dignos de mi confianza. La confianza es algo que se otorga, no es algo que se pide, es algo que se gana, no es algo que se compra, es algo que se da, es un don. Y como don requiere que el otro lo acepte, pero esa aceptación es buena, es bien entendida en la medida en que el otro tiene motivos para aceptarla. Entonces, me interesaría hablar, Kaimer, a la luz de lo dicho, de los motivos de la credibilidad, los motivos de la confianza. Y la respuesta detrás de todo esto es la verdad. Es que necesitamos volver a poner a la verdad en el centro del diálogo, pretender que sea la verdad la que ilumine y la que dirija la vida particular, la vida personal, la vida social, la vida ciudadana. Porque si relativizamos la verdad en exceso y la volvemos loca, como diría Chesterton, y la sometemos a una tiranía del relativismo, pues estamos expuestos completamente al fake news, a la posverdad. Es mi verdad, no la tuya, ¿no? Entonces, ¿de qué confianza podríamos hablar si cada uno está en su verdad? Como decía el poeta Antonio Machado, ¿tu verdad? No, la verdad, la verdad. Entonces, hay que proclamar una defensa de la verdad y creo que la principal institución civil que debe cuidar la verdad es definitivamente la universidad, para empezar, porque es el primer lugar en el que el conocimiento aspira a ser verdadero. Si las universidades no protegen la verdad y se relativizan, me temo que vamos a estar en una sociedad que va a tener un menor valor de la verdad y en consecuencia eh, un detrimento de la confianza. Y en particular, las facultades universitarias vinculadas al sector empresarial, facultades de economía, facultades de administración, facultades de contabilidad, en las cuales se tiene que enseñar que esa búsqueda por la verdad es incluso subordinante al lucro. Esto es evidente. Si es que yo no confío en mi socio, no puedo hacer sociedad con él. Si es que yo no confío en mi proveedor, no puedo hacer un canal de, de insumos. Si yo no confío en mi distribución, si yo no confío en el mercado, no puedo integrar hacia adelante una estrategia comercial. Entonces, por ejemplo, y sin embargo, las facultades de economía, de empresas, de contabilidad, de turismo, están permanentemente expuestas al bienestar propio y claro, evidentemente con eso no puedes construir una confianza, ¿no? Actualmente la ruptura
entre la universidad, la sociedad civil y la clase empresarial es muy grande. Y en lo que tú bien acusas, la falta de confianza. Excelente, David. Ya para llegar a concluir esta pequeña entrevista, quizá por ahí desees dar una opinión a manera de conclusión sobre el tema desarrollado. Adelante. Jaime, que las grandes cosas empiezan de a pocos. No hay forma de construir una sociedad grande si no somos capaces de construir pequeñas sociedades en lo ordinario, en lo cotidiano, en lo pequeño. Si estamos acostumbrados a mentir en cositas pequeñas, por ejemplo, que una mentira blanca, ¿no? Me gustó tu regalo cuando no es así, pues vamos a acostumbrarnos a, a utilizar a la mentira como un recurso de salida fácil y salida aparentemente conveniente, pero que en perspectiva lo único que hace es eh, defenestrar la confianza. Creo firmemente que las respuestas ocurren en la familia de cada peruano, en cada relación personal. No pretendo decir esto como un profeta, ¿no? Yo también tengo pies de barro y seré el primero, y es a lo que invito a todos, que seamos cada uno de nosotros dignos de la confianza que nos queremos ganar. Y esa es una lucha en lo pequeño, ¿no? Una lucha de hobbit, un poco más como Frodo o como Bilbo en El Señor de los Anillos, pues así se ve que son las pequeñas criaturas en las pequeñas cosas las que ganan las grandes guerras, y es la única manera que tenemos como ciudadanos comunes para hacer, para rectificar a nuestro país. Muchas gracias, Jaime.